Este vídeo ha sido votado por mis mecenas en Patreon. A lo mejor habéis oído hablar de las políticas de la identidad. Es algo que le encanta decir a mucha gente y que te dirán delante de una bandera. O te dirán que el identitarismo es malo, mientras que también te dicen que Occidente está siendo amenazado o que hay un único modelo de familia. Me da que estamos ante otro caso de princesa prometiditis. Siempre usas esa palabra y no creo que signifique lo que tú crees. Así que hoy vamos a hablar de qué es la identidad y de cómo se construye. Y sobre todo de cómo se construye la identidad de un pueblo. ¿Cuándo nace una nación? ¿Y qué había antes? Y sobre todo, voy a responder a la temida pregunta. Oye Siri, ¿cuántos años tiene España? Un videito corto y con un tema nada polémico que mis mecenas votaron porque quieren que tenga unas navidades así, tranquilas y ligeritas. Bien, igual ahora notáis algo raro y es que durante gran parte de esta grabación el micrófono decidió darle un siroco y sonar como si estuviese friendo unas croquetas al lado. De forma la identidad de un pueblo. Así que procedo a hacer un lip sync invertido o lo que otra gente llama doblar el vídeo. Mantendré la imagen, total, sé que muchos os ponéis estos vídeos de fondo, pero si alguno está prestando atención a las imágenes y ve que el movimiento de mis labios no se corresponde del todo con lo que estoy diciendo, es por eso. Bien, cuando decimos identidad, normalmente hay dos acepciones. Por un lado la identidad individual y por otro la de grupo. Yo me voy a centrar en la identidad de grupo, y si queréis saber cómo se construye la identidad individual, pues os veis Inside Out o habláis con un psicólogo, a mí que me contáis. La identidad de grupo es el sentimiento de pertenencia a una colectividad por una serie de rasgos que se comparten. Ahora, identidad de grupo e identidad individual no son totalmente independientes, ambas se necesitan la una a la otra. Yo me entiendo a mí mismo gracias a los marcos de consenso sociales que han dado sentido a mis comportamientos y con los que he socializado. Por ejemplo, me gusta así que supongo que soy del colectivo LGTBIQ+, y me encanta Rocío Jurado y en mi DNI ¿qué pone? Así que supongo que soy español. Y la identidad en sí no es mala. Es algo inevitable. El ser humano es gregario y busca esa pertenencia a colectividades, pues desde que existe, supongo. Pero que la identidad exista desde siempre no significa que A. Siempre haya habido las mismas identidades. B. Los criterios para pertenecer o no a un grupo hayan sido los mismos. Y C. Que todas las identidades sean válidas. Es broma, tu identitarismo es válido. El malo es el de los wokes. Algo a tener en cuenta es que todos tenemos varias categorías de identidad y que la identidad es estratégica y coyuntural. Es decir, según el contexto en el que estés, una identidad cobra más importancia que otra o incluso la actúas más que otra. Por ejemplo, cuando vivía en Inglaterra, mi identidad nacional era algo que cobraba más importancia, tanto porque otros me lo señalaban más, como porque yo también me lo señalaba más, ya fuera hablando de tradiciones españolas, escuchando música española, celebrando fiestas o buscando a otra gente con la que esa identidad era algo que podía compartir. Cuando me juntaba con italianos, lo español pasaba a un segundo plano porque todos éramos mediterráneos y cuando hablábamos con otros doctorandos, lo que compartíamos era ser académicos. Porque sí, odiar a la academia es una identidad. Y es la mía. No es que las otras identidades desaparezcan, sino que se jerarquizan de otra forma. Contenemos multitudes, que se suele decir. Y las categorías de identidad también cambian. Categorías que ahora consideramos que son parte de la identidad de alguien, como la orientación sexual o la raza, no se forman hasta la modernidad. Eso no quiere decir que antes no hubiera mujeres que se acostaban con mujeres, hombres con hombres. Y también mujer a hombre del mismo modo en el sentido contrario. O personas de piel negra, sino que no entendían estos aspectos de su vida como una categoría en sí misma, como homosexual o como negro. Y algo parecido pasa con la nación. Ya he hablado del origen de la sexualidad en otro vídeo, y otro día si queréis hablamos de la raza, aunque creo que yo no soy la persona más indicada para ello. Pero hoy vamos a hablar de la nación y sobre todo de qué había antes de la nación, y si el concepto de nación fue algo que sustituyó a una idea previa, como por ejemplo la de pueblo o la de etnia, o si por el contrario fue algo que simplemente se puso por encima de estas categorías. Pero antes de hablar de la nación voy a hablaros de cómo podéis viajar por todo el mundo sin salir de casa gracias a nuestro sponsor de hoy, NordVPN. NordVPN es un servicio de VPN que te permite proteger tu conexión a internet y protegerte a ti. Con solo un clic puedes encriptar tu conexión y obtener una IP exclusiva, lo que te permite entre otras cosas proteger tus datos, tus contraseñas y que nadie te cuele publicidades intrusivas. Pero sobre todo NordVPN te permite ignorar las fronteras y hacerle creer a tu móvil, tu ordenador, tu tablet, tu tele, el dispositivo que quieras que estás
en cualquier otra parte del mundo. Solo necesitas un clic y ¡voilà! Puedes conectarte a los más de 6.400 servidores que NordVPN tiene por 111 países de todo el mundo. Esto a mí me ha servido para acceder a contenidos que están vetados en mi región, ver contenido en otros idiomas que no están disponibles en españita o incluso acceder a los catálogos de otros países de servicios de streaming como Netflix o Disney Plus, por ejemplo Estados Unidos o Reino Unido, lo cual me ha ahorrado mucho en contratar aún más servicios de streaming. Yo llevo usando NordVPN ya 5 años y la verdad es que no me arrepiento porque es súper sencillo, súper rápido y súper eficaz. Así que si quieres probar NordVPN puedes darle al enlace que voy a dejar en la descripción y utilizar el código PUTOMIKELVPN para obtener un 70% de descuento y 4 meses gratis. Por solo 3,37 € al mes podrás proteger tu conexión y si aún así esto no te convence tienes 30 días para que NordVPN te devuelva tu dinero sin ningún tipo de compromiso. Gracias a NordVPN por patrocinar este vídeo y a vosotros por darle al enlace y ayudarles a que me sigan ayudando. Y ahora, volvamos con el vídeo. ¿Cómo se forma la identidad de un pueblo? Bien, pregunta a 2 antropólogos y te darán 2 explicaciones distintas, pero una idea bastante básica es que la identidad no se forma por sí misma, sino por relación con un entorno y, sobre todo, por relaciones de oposición y de diferenciación que hacen que exageremos las diferencias con nuestros vecinos. Ya he contado que mi identidad española cobraba más importancia en mí cuando vivía en Inglaterra y mi nacionalidad me marcaba como diferente que cuando estoy en Españita y todo mi entorno tiene una cultura parecida. Pero esto también afecta a cómo el grupo se construye a sí mismo. Los grupos vecinos tienden a definirse a sí mismos por oposición al otro. Por ejemplo, Atenas es todo lo contrario a Esparta. Uno es democrático, el otro es despótico. Uno es filosófico, el otro es guerrero. Esto puede que parezcan tópicos que tenemos ahora en el mundo moderno cuando pensamos en Atenas y Esparta, pero eran tópicos que también aparecen en los autores clásicos. No es que no hubiera guerreros en Atenas o filósofos en Esparta, sino que, sobre todo en momentos de tensión, tocaba abrazar un estereotipo que se opusiera al otro. Es decir, es la frontera lo que nos crea. Esto ya lo proponía el antropólogo Gregory Bateson, aunque tal vez quien mejor lo definió fue Frederick Barth en su introducción al libro Grupos étnicos y fronteras. Lo que define al grupo es la frontera, esa barrera de separación entre quién puede entrar y quién no, y no tanto las cosas culturales que se contienen dentro del grupo. Es decir, en los otros frente a ellos es más importante que el tener una lista definida de elementos culturales que tienes que disfrutar para ser español, francés, inglés o lo que sea. Por ejemplo, en 1635 estalló una guerra entre la monarquía de Francia y la de España, y mirad lo que escribe Luis Quiñones de Benavente. El español es flemático, el francés colérico, el español tardo, el francés pronto, el español es pesado, el francés ligero, el español es triste y melancólico, el francés alegre y regocijado, el español es vergonzoso, el francés atrevido, el español es reportado, el francés precipitado, el español es retenido, el francés liberal. Que levante la mano quien haya pensado alguna vez eso de que el español es triste y pesado y el francés es alegre y ligero. Eso pensaba. Y es que lo importante no son las diferencias objetivas, sino las que se consideran socialmente relevantes. Por supuesto que hoy hay franceses alegres y españoles tristes, y en el siglo XVII había franceses tristes y españoles alegres, pero esos eran los valores a reivindicar en ese momento. Los escorpios son todos unos seductores, los libra unos pringaos. Suena un poco así, Luis. ¿Es el horóscopo el nuevo nacionalismo? Abro debate. Igualmente, un campesino español tendría mucho más en común con un campesino francés que con el rey de España. Sí, hablarían idiomas diferentes, pero en su modo de vida, en sus prácticas, en las estructuras feudales que les oprimían, todos eran campesinos. Pero los reyes estaban en guerra, así que lo importante en este discurso era recalcar que había elementos que nos diferenciaban del otro y que supuestamente compartíamos todos los de este grupo, que nos hacían iguales, idénticos. ¿Lo pilláis, no? Idénticos, identidad... bah. Y esos otros aspectos, como la clase o la opresión, que por un lado nos acercaban al otro en un momento que había que justificar una guerra, y que por otro dejaban claro que dentro de ese nosotros había muchísimas diferencias, pues tenían que pasar a un segundo plano. ¿Qué quiere decir esto? Pues que un grupo étnico o una nación no es algo cultural, es algo social. Es decir, los grupos humanos se dividen en lo que podemos llamar áreas culturales. Y es en estas áreas culturales que los vecinos empiezan a definirse a sí mismos un poco por oposición recíproca. Nosotros hacemos esto así, ellos lo hacen asá. Y son distintos procesos sociales e históricos los que hacen que la identidad acabe considerándose un valor en sí mismo. Ahora bien,
cómo se establece esa frontera entre grupos depende de muchísimas cosas. Para empezar, cuando decimos frontera no nos referimos necesariamente a una geográfica. Por ejemplo, una frontera muy importante para separar grupos ha sido la religiosa. Y además, la frontera en sí da pie a dos procesos que podríamos pensar que son contradictorios. Porque, por un lado, sirven para exagerar las diferencias e idealizarlas. Nosotros no somos como esos sucios franceses. Pero por otro, las personas a ambos lados de una frontera adoptan y aprenden ideas, hábitos y tecnologías que vienen del otro lado. Las fronteras no son opacas, son permeables. Por ejemplo, entre los reinos cristianos y los islámicos en la península o en las cruzadas, podemos ver que incluso cuando se decían que se odiaban y que eran enemigos jurados, había influencias a ambos lados de la frontera. Por ejemplo, en Castilla, a finales de la Edad Media, una cosa que se llevaba mucho entre los nobles era lo que se ha llamado la maurofilia. Los nobles vestían con ropa exótica, las damas se sentaban en un estrado, que básicamente era un majlis, e incluso cuando el discurso era que había que conquistar Granada, cosas como la moda, la música o la comida traspasaban esa frontera sin muchos problemas. Vestir a la mora era tan normal que a menudo ni se mencionaba. Pero estas influencias de fuera sí se señalaban cuando tocaba movilizar a la gente. Por ejemplo, los cronistas de Isabel la Católica no dejaban de decir que su hermano Enrique IV se había acercado tanto a los gustos moros que se había vuelto sodomita, porque así podían justificar que el hijo de Enrique no era suyo sino de un amante y que la heredera legítima era Isabel. Y aunque vestir a la mora era normal, de repente se volvía algo raro y que había que rechazar. No porque fuese incompatible con la identidad castellana o cristiana, sino porque en ese momento había que señalar a un otro y buscar otro enemigo. Quiero decir, ¿os acordáis después del 11S cuando Francia criticó al gobierno de Bush por invadir Irak y en Estados Unidos hubo gente que empezó a llamar a las patatas fritas Freedom Fries en vez de French Fries? ¿O cuando Rusia invadió Ucrania y aquí se rebautizó a la ensaladilla rusa como ensaladilla ucraniana? Pues eso. Es decir, las diferencias solo se señalan cuando pasan a ser socialmente relevantes. Pero bueno, aclarado cómo se construyen las identidades de grupo, vamos a hablar de la nación. Igual has oído también eso de que no existen las naciones hasta el siglo XIX. Y preguntas, bueno, vale, pero entonces antes, ¿qué había? ¿Por qué cuando alguien habla de nación española en la Edad Media a los wokes nos da una embolia y corremos a corregir que España no existía en la Edad Media? Y luego los valientes señalan que en esta crónica medieval pone España, así que jaque mate. Ojo, si los wokes decimos que no se puede hablar de nación española o de España como un ente social y cultural en la Edad Media, no es porque odiemos España, sino porque esto es así para todas las naciones modernas, al menos en Europa. Y para demostraros que yo amo España y que no quiero acabar con ella, creo que tengo que cambiar. Un segundo. Bien, ¿cuándo empieza la nación? He vuelto forra. Cuando pensamos en nacionalismo, normalmente hay dos ideas. Por un lado está el nacionalismo político. La nación es una comunidad que tiene o busca el autogobierno y la soberanía con una ley común y representados por la misma legislatura. Obviamente esto es más fácil de datar. No puedes tener mucha soberanía ni ley común si tu sociedad está dividida en estamentos y la legitimidad del rey es que le ha elegido Dios. Así que hasta finales del siglo XVIII, cuando ya empiezan a rodar las cabezas reales, pues tampoco podemos hablar de naciones. Pero otra definición de nacionalismo es el cultural o el étnico. La idea de que una nación está definida por unas raíces comunes y una comunidad cultural. Aquí el hacer una datación es algo más complicado. Quiero decir, los seres humanos llevan definiéndose en comunidades desde tiempos inmemoriales. Hablamos de etnias, de pueblos, pero ¿cuándo se transforman en naciones? ¿Y cambia algo? Os voy a contar un secreto. La mayoría de discusiones en historia durarían 2 segundos si la gente antes definiese a qué se refiere cuando usa un término. Así que, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de nación? ¿O a qué me refiero yo? Bueno, yo voy a usar esta definición de Mateo Ballester, que entiende nación como grupo humano que entiende formar una comunidad en base a una idiosincrasia cultural compartida y que considera que esta especificidad se debe expresar o debe tener el derecho a expresarse en un ente político territorial propio y autónomo que englobe a esa comunidad. Es decir, que aunque la idea de una comunidad cultural es necesaria, para hablar de nación y no de etnia,
tiene que haber también una idea de ser un ente político y territorial autónomo que represente a esa especificidad cultural. Las etnias normalmente comparten aspectos como una lengua, por ejemplo, pero suelen estar divididas en muchos entes políticos, normalmente más pequeños, o son parte de entes políticos más amplios como imperios o estados donde no cuentan con una representación o una autonomía. Vale, definida nación, entre el inicio de los tiempos y el siglo XIX, ¿cuándo nace? Vamos a tratar un poquito. Por ejemplo, si pensamos en la antigua Roma, no había nación porque, aunque había muchas comunidades, tribus y etnias dentro del imperio, no había ninguna autonomía o ente territorial que representase a esas comunidades. Lo que tenías era un emperador, un gobernador y tu estatus dependía de si eras o no ciudadano romano. Hay algunos detalles más, como por ejemplo si eras de la península itálica, pero como no quiero meterme en este tema, vamos a pasar. Ahora la Edad Media. La cosa es que en la Edad Media la frontera entre un grupo u otro no era en base a cosas como la lengua o la cultura. Estas distinciones existían, sí, y de hecho se utilizaba el término natio para hablar de gente con orígenes comunes. Por ejemplo, en las universidades los estudiantes se dividían por naciones. Pero... me voy a tomar un vino. Son las 2 o 3 de la mañana, con lo cual técnicamente ya es el Día de los Inocentes. Pero es que la mejor inocentada que estoy haciendo es a mí mismo. Pero la idea de comunidad como tal, digamos que funcionaba en distintos niveles. Lo más común era sentirte parte de una comunidad local, la gente con la que compartías tu día a día o tu territorio. La mayoría de la gente vivía en comunidades rurales y viajaba bastante poco. Para ellos, su grupo humano sí tenía un aspecto territorial, pero era bastante reducido. Obviamente había entidades a mayor escala, como pueden ser un condado o el reino, pero estas entidades superiores eran la amalgama de todos estos nichos territoriales, del condado de no sé dónde y el marquesado de no sé cuántos. Es toda esa gente que rinde una serie de juramentos a un mismo rey lo que forma el Estado, que es una suma de sus cachos. Pero en el Estado-nación es al revés. Las entidades locales se entienden como algo para gestionar el día a día, pero el poder y la legitimidad derivan de la nación como ente. Tengo mocos y no me puedo sonar porque básicamente si me suenan los mocos el Kleenex va a aparecer la sábana santa. Aparte de esto, en la Edad Media existían muchos niveles de complejidad. Las leyes distinguían según si vivías en las tierras de un señor, en una villa que dependía del rey, si eras campesino, si eras clero, si eras laico, si eras hidalgo, si eras libre o servil, si estabas aforado, etc. Y en la Edad Media lo que más te definía no era ser catalán, castellano, español o francés, era la religión. Dentro del propio reino había fronteras intraspasables y leyes distintas para los judíos o para los musulmanes. La identidad que preocupaba al hombre medieval no era la nacional o la étnica, era la religiosa. Esto de la religión crea un problema para hablar de nación o nacionalismo en la Edad Media. El cristianismo profesa una doctrina universal, según la cual las barreras culturales, lingüísticas o territoriales no tienen importancia. La idea era que tenías más en común con un cristiano francés que con un musulmán de Zamora. Y es un poco complicado empezar un nacionalismo con esta mentalidad. Llegabas a misa y estuvieras en Aquitania, en Castilla o en Inglaterra, aquí tú hablas en latín. Hic loquere linguam latinam. El poder político tenía una función principal y esa no era asegurar que la nación sobreviviera, sino mantener la fe por medio de la violencia si hacía falta. Ante las amenazas internas como las herejías se podía convocar una inquisición y ante las amenazas externas pues se podía llamar a una cruzada. El Papa podía juzgar si un rey era legítimo según si cumplía o no con estas obligaciones religiosas. Y el rey podía dividir su reino y sus posesiones entre otros reyes cristianos. Esto lo vemos repetirse bastantes veces. Por ejemplo, Fernando I dividió su reino entre sus hijos, creando el reino de Castilla como algo separado del de León. Se volvieron a unir con Alfonso VI, pero Alfonso VII luego los volvió a separar. Alfonso VIII en su testamento devolvía a Navarra un número de villas que pertenecían al rey de Navarra y otras tantas a León. Su deuda era con los otros reyes a los que se les había quitado algo, no con la gente que vivía en esos lugares. Es decir, estas ideas más grandes, como la idea de pertenecer a Francia, España o la legitimidad, eran algo de la élite. Por ejemplo, cuando el rey Alfonso VI de León se proclama Imperator Totius Hispaniae, es para decirle a los otros reyes, en esa época Navarra, Portugal, Aragón y todos los reyes de las taifas musulmanas que aún quedaban, que él estaba por encima. No que España era una comunidad de gente con una misma cultura y que estaba unida. Y por supuesto, al campesino medieval le daba absolutamente igual que el pueblo en el que vivía un día fuese parte de un reino o de otro. Al vecino de Marañón, que en 1203 era parte del reino de Castilla y en 1204 era del reino de Navarra,
se la pelaba absolutamente todo ser navarro o castellano. Siempre que no le cambiasen demasiado el tributo y las leyes, claro. Pero su comunidad no cambiaba, e incluso el señor con el que iba a lidiar la mayor parte de su vida, que estaba algo más por debajo en la pirámide feudal, tampoco cambiaba. Obviamente existían las luchas entre vecinos. Los ingleses y los franceses tuvieron 116 años pegándose, pero esto era más un enfrentamiento entre las élites y los reyes que entre dos pueblos como tal. Así que, ¿cómo pasamos de esto de que aquí lo importante es Dios y todos somos hermanos a una Europa de naciones? Bueno, pues irónicamente, gracias al Papa. Veréis, en la Europa medieval cristiana había dos figuras: el emperador, que era el poder temporal, y el Papa, que como representante de Dios en la tierra era el poder divino. La idea era que el Papa y el emperador conseguirían unir a la cristiandad y ser los mejores amigos. Pero a finales del siglo XI se dio una movida llamada la querella de las investiduras, una pelea entre el Papa y el emperador por ver quién tenía más autoridad. Concretamente porque el emperador se creía que podía nombrar obispos y cargos en la iglesia, y esto al Papa no le hacía ninguna gracia. El asunto se resolvió con un acuerdo que decía que básicamente la iglesia es autónoma frente a la autoridad temporal y que de hecho el Papa, como cabeza de la iglesia, podía juzgar si un rey era idóneo o no. Vamos, el emperador perdió. Digamos que la idea de unificar Europa y revivir el Imperio Romano no estaba saliendo muy bien. Y después de unas cuantas humillaciones al emperador Enrique IV por parte del Papa, todo este asunto abrió la vía a que los reyes también pasasen un poquito del emperador. Esta era la idea de que Rex Imperator in regno suo, es decir, que cada rey era emperador en su propio reino, que no tenía nadie por encima, vaya, y que el emperador podía decir misa si quería. Bueno, de hecho no podía, no le dejaba el Papa. Me encanta el humor que tengo. Otro elemento que permitió fragmentar esta universalidad de la Iglesia fue el culto de los santos patrones, que los reyes utilizaban para movilizar a la gente y para decir que ellos eran los elegidos de Dios. Por ejemplo, en León estaba Santiago, en Francia estaba Saint-Denis, que si este santo se nos ha aparecido en batalla, que si este protege a nuestro linaje. Y para hacerse autobombo como los elegidos de Dios y como muy buenos chicos que merecían mandar, pues los nobles y los reyes mandaban construir templos a esos santos patrones, ya fuera del reino, o del condado, o de la región. La iglesia seguía estando por encima, pero durante todas estas peleas entre el emperador y el papa, se empezaron a asentar las bases para que las iglesias de cada reino fueran distinguiéndose unas de otras, hasta que, finalmente, en los siglos XVI y XVII, la iglesia de cada reino sea absorbida por el Estado. Y mientras todo esto está pasando en el ámbito de la religión, los siglos XIV y XV están marcados por la lucha de los reyes por consolidar su soberanía. Es decir, para pasar de ser unos nobles más a ser la cabeza del reino, del Estado y la fuente de toda la legitimidad del poder. Que si no, los nobles se te ponen muy rebeldes y se te suben a la chepa. Di que sí. Y es aquí, cuando se empiezan a centralizar esos reinos feudales en la figura del rey, que podemos empezar a hablar de algo que podríamos llamar identidad nacional. No en la Edad Media, sino a lo largo de la Edad Moderna. Ahora bien, ¿cuándo en la Edad Moderna podemos empezar a hablar de identidad nacional? Es algo debatido, como todo en historia. Para gran parte de los historiadores podemos hablar de naciones en el siglo XVIII con la crisis del absolutismo, cuando empieza a aparecer esa idea de ser algo más que el súbdito del rey. Para otros existen discursos anteriores que podríamos calificar como una identidad nacional ya desde la segunda mitad del siglo XVI o en el siglo XVII. Así que, ¿cuán vieja soy? ¿Cuántos me echas? Y de años también, claro. Hay gente que dice que España nace cuando los reyes católicos se casan, o en 1492, con eso de que se conquista Granada y Nebrija dice «Hispania sibi tota restituta est». Pero tenemos que tener en cuenta que esta frase se refería a que ahora todo el territorio de Hispania, es decir, la península, estaba bajo reyes cristianos, no a que toda estuviera bajo un único rey. Otra gente dice que es en 1714 cuando, después de la Guerra de Sucesión, se radican varios fueros y hay una mayor unificación legal entre la corona de Castilla y la de Aragón. Y hay gente que dice que hasta 1812 no podemos hablar de España como una nación porque es en la Constitución de Cádiz cuando primero se habla del pueblo español como el lugar de la soberanía. ¿Queréis que os diga cuándo nace España como nación? Pues lo siento, no tenemos medios para pagar el carbono 14. Patreon.com.
Datar una nación, cualquiera, es estúpido porque estos cambios son graduales y ni siquiera son en una única dirección. Por ejemplo, pese a que el final de la Edad Media empieza a ver esos reyes por toda la Europa cristiana empezando a marcar su soberanía, de repente a los reyes católicos se les mueren los herederos y hereda Carlos V, que es rey y emperador a la vez, y durante su reinado enfatiza todo eso de restaurar un imperio para unir a toda la cristiandad bajo una única autoridad, donde lo que importa no es la identidad cultural o las diferencias que pueda haber entre españoles, franceses e italianos, sino ser cristiano y la dinastía imperial. Pero luego divide sus tierras entre dos de sus hijos y se recupera esa idea de que un rey tiene que ser más o menos cercano a la cultura de sus súbditos. El rey puede acumular todos los títulos que quiera, pero sí tiene que hacer ver un poco que puede entenderse con sus súbditos, o al menos con los nobles de esa zona. Por ejemplo, Felipe II, después de convertirse en rey de Portugal, cuando visitaba Lisboa, vestía a la portuguesa, para hacer ver que era un hombre de mundo. Durante la Edad Moderna, ser español, o ser francés, o ser inglés, significa ser súbditos del mismo monarca. En esta Hispania restituida de la monarquía católica estaba la identidad de ser súbdito del rey de España, de ser español, pero también había otras identidades: castellana, aragonesa, vizcaína, catalana, portuguesa. Tenemos muchos relatos de señores que se cruzan todo el Atlántico y se van a América y que cuando descubren que son vizcaínos y comparten una lengua, se hacen favores o se ayudan y crean comunidades que no crean con otros españoles. Aunque todos ellos compartían algo muy fundamental, que era que estaban en América para luchar por España. La corona se veía como la cabeza y la idea de una identidad común era básicamente el respetar al rey. Esto no quería decir una obediencia ciega, había tensiones. Obviamente, en Flandes y los Países Bajos se rebelaban contra los Habsburgo españoles cada vez que podían, en parte por las guerras de religión, pero también porque no sentían a un rey que estaba en Madrid como un rey suyo. Pero para movilizar a que la gente se levantase contra los Habsburgo, hizo falta una campaña de propaganda movida en gran parte por los nobles que querían el poder para ellos mismos y que con razón en su momento se llamó Leyenda Negra, pero ahora tenemos que seguir aguantando a cierta gente. Pero incluso si nos limitamos a la península, también había tensiones. En 1591 hubo una serie de revueltas en Aragón, en parte influidas porque se estaba haciendo coincidir lo hispano con lo castellano de forma ilegítima e interesada, y porque los aragoneses veían a la monarquía como excesivamente volcada con lo castellano. En 1580 Portugal se incorpora a la corona de Felipe II y esto se ve como algo natural porque lo español también incluía lo portugués. Pero 60 años después, en 1640, Portugal se rebela y se separa de la corona porque los reyes de España habían estado dejando de lado los territorios portugueses y se habían centrado sobre todo en Castilla. Lo que significaba España en 1580 no era lo mismo que en 1640, donde ya no se incluía Portugal. La cosa es que la idea de España o Hispania que vemos en la Edad Media era una retórica que importaba sobre todo a la élite. Cuando un Alfonso VI se hace llamar Imperator Totius Hispaniae o habla de los visigodos, lo que hace es usar una narrativa para justificar su poder. Pero, ¿cómo consigues que al campesino medio le empiece a importar gente con la que nunca se va a cruzar? Gente que ni siquiera habla el mismo idioma que ellos y gente que, con la que lo único que comparten es un rey, ¿no? ¿O cómo les haces pensar que ese rey es natural para ellos, que les representa? Bienvenidos al manual de cómo crear una nación. Bueno, algo muy útil fue la imprenta. Difundir mensajes y propaganda si tienes que tener a monjes escribiendo a mano en piel de cordero es carísimo. Luego necesitas discursos que señalen a la monarquía o al líder de turno como excepcional y a todos sus súbditos como básicamente los elegidos de Dios o superiores frente a otros enemigos de la monarquía. Para esto se pueden utilizar criterios absolutamente aleatorios. Por ejemplo, Juan Huarte de San Juan escribió que los que viven al norte son faltos de entendimiento y que las mejores gentes son las que viven entre la zona tórrida y el septentrión. Efectivamente, él dijo: supremacía mediterránea. Aquí también puedes meter una historia que exalte a ese pueblo sobre otros, aunque tengas que inventarte detalles. Por ejemplo, Juan de Salazar escribe un libro comparando la historia del pueblo español y la del hebreo para explicar que ambos son elegidos de Dios.
En el pueblo hebreo hubo un Sansón, que así en muerte como en vida fue verdugo y destrucción de los filisteos, y en el español un Rodrigo de Vivar llamado el Cid, que en vida y en muerte fue azote y espanto de los moros. Quiere decirnos en qué punto de su vida Isabel la Católica partió las aguas para huir de Egipto, pero... Oye, las obras de teatro y otras formas de entretenimiento masivo que fueron muy típicas durante el Barroco también ayudaron a entender que se compartía algo en común. Muchas obras además eran directamente patrióticas y hablaban de héroes y soldados luchando por España. Cervantes, por ejemplo, escribió una obra sobre el asedio de Numancia, aunque por algún motivo la historiografía woke quiere que solo hables de esa mierda que escribió sobre un caballero neurodivergente que cabalgaba hasta el anochecer con su noble escudero. También todo pueblo necesita un mito, un origin story. Y aunque en la Edad Media ya había crónicas emparentando a los reyes con personajes secundarios de la Biblia, ahora, con la imprenta y el teatro, estas ideas se pueden propagar más allá de los círculos de la élite. Y en vez de usarlo para legitimar el poder y explicar por qué manda alguien, puedes utilizarlas para legitimar el hecho de que todos seamos súbditos del mismo rey. También necesitas ejércitos profesionales, porque nada ayuda más a unir a la gente que la idea de un enemigo común. Y cuando dependes de que te pague la corona y tu trabajo es morir por tu rey, pues también sientes que lo que va bien para el rey, va bien para ti. Además, en el ejército había soldados de todas partes del reino, y de nuevo, esto servía para subrayar la idea de que lo que todos tenían en común era la lealtad al que mandaba. Todo esto, el ejército, la imprenta, el teatro, etc., ayudaba a sentar la idea de que la monarquía, que antes era una suma de partes, ahora era la cabeza de un cuerpo unido. La centralización del poder lleva a que, poco a poco, esa idea que antes era bastante secundaria, el ser súbdito del rey inglés, español o francés, porque no era parte del día a día de la gente, se vuelva más importante. Ahora, la monarquía crea un lenguaje para hacerse más visible. Pero a esto hay que ponerle dos grandes asteriscos. El primero es que estas ideas, aunque a finales del siglo XVI y a lo largo del siglo XVII se expanden a más partes de la población, no se extienden por todo el territorio por igual. Cosas como esas obras de teatro o los panfletos hablando de la historia fantástica y de que somos elegidos por Dios, eran sobre todo algo de las ciudades, y la mayoría de gente vivía en el campo. Y el segundo asterisco enorme es que la idea de un colectivo propio no es constante. Esta identidad nacional se sacaba a pasear sobre todo en momentos concretos como las guerras. Pero vamos, por suerte en esta época otra cosa no, pero guerras no faltaban. Acordaos de ese discurso de que los españoles somos tristes y los franceses alegres. Eso se escribió al poco de empezar una guerra con Francia, porque había que marcar al otro. Y aunque en la Edad Media al otro se le marcaba por la religión y porque mi rey quiere sentarse en esa silla, ahora esto ya no servía. Ahora había que buscar otras cosas, como que el clima los hacía idiotas, o que no eran los elegidos de Dios, o que su rey era alguien inmoral y por tanto ellos también. Así que, ¿cuándo nace la nación? ¿En el siglo XVI, cuando algunos ya empiezan a escribir que hay algo que hace a los súbditos de un rey especiales por encima del resto? ¿O a finales del siglo XVIII, cuando se dice que el rey no es simplemente la cabeza de un cuerpo, sino que la soberanía y el poder residen en ese cuerpo, y que la cabeza pues está un poco para coordinar? Algo así decían, a mí no me preguntéis, no tengo tiempo para leer a tantos franceses. Un pueblo alegre y ligero, no podría empatizar. Pues lo dicho, esto está debatido. Hay gente que piensa que datar su nación en una fecha antigua les va a dar más legitimidad y más importancia. Por eso luego tenemos partidos que, no nos engañemos, hacen políticas identitarias, ya sea con la nación española, la catalana o la vasca, y que se dedican a datar sus símbolos a hace siglos o hace milenios. Y Vox dirá que el primer rey de España es Pelayo y empezará su campaña en Covadonga, y Convergencia i Unió dirá que no sé quién es el presidente de la Generalitat número 754. Yo no lo entiendo, toda la gente está intentando lucir lo más joven posible y tomar la sustancia, y resulta que en el nacionalismo lo que se lleva es lucir más viejo y ser un desustanciado. Y luego esta gente, o aficionados a esas naciones que también son aficionados a la historia, buscarán fuentes de hace siglos donde ponga España o Cataluña o Vascones o Natio, como si esos términos significasen lo mismo en esa época que hoy, y como si la línea de evolución entre ese término y este fuera directa, cuando en realidad el proceso histórico podría haberse torcido en otras direcciones
en 1000 momentos diferentes, y esto podría haber resultado en naciones y en conceptos de nación distintos. Cuando en 1640 Portugal se separó de la corona española, Felipe IV también estaba teniendo que hacer frente a las rebeliones en Cataluña. Y aunque priorizó sofocar la revuelta en Cataluña, de haber elegido priorizar Portugal, el mapa de la península hoy sería bastante diferente. Igual, por ejemplo, el castellano se hubiera impuesto en Portugal y ahora no tendríamos el idioma más gracioso del mundo. Es ridículo buscar qué nación es más antigua, porque estos procesos de definir a los súbditos como una comunidad y como una cultura es algo que pasa a la vez por toda Europa, influido por las guerras de religión, la colonización de América y de otros territorios. Lo importante no es cuando nace una nación para demostrar que es más antigua que otra, porque realmente si nos vamos a qué identidades son las más antiguas, las que van a ganar son normalmente las locales, la comarca, el pueblo, el valle, porque lo que permitió que surgieran conceptos como las naciones fueron tecnologías como la imprenta, la centralización de la monarquía, los ejércitos profesionales, tecnologías que permitían sentir un vínculo emocional con gente a la que no te ibas a cruzar en tu vida, tecnologías que marcaron la Edad Moderna y que marcan el desarrollo de Europa y su paso de la Edad Moderna a la Edad Contemporánea. Así que, ¿cuántos años tengo? Estos. Por cierto, Jordi, igual, si quieres meter algo de latín para patrocinar tu evento y ponerle un título que suene épico, mira las declinaciones, por favor. Tertium mortis quiere decir algo es el tercero de la muerte. Estás mezclando además acusativo con genitivo y lo que tendrías que hacer es usar el nominativo. Además, mors mortis es femenino, por lo cual el resultado sería tertia mors, que igual no suena tan épico, pero bueno, yo te lo digo porque quería hacer este pequeño homenaje a la vida de Brian. Así que bueno, volvamos.